Y es que la realidad regional ha cambiado, queridos colegas. Por esta razón, las instituciones ligadas a la Organización de Estados Americanos están llamadas también a adaptarse a esta nueva realidad. El sistema interamericano de los derechos humanos libra hoy un proceso interno para adaptarse a estos nuevos tiempos. Creemos honestamente que es en este terreno en el que los derechos humanos, donde se disputa hoy muchos de los sentidos políticos de nuestra era. Hacia este horizonte apunta nuestra voluntad de reforma y transformación y, por supuesto, de fortalecimiento del sistema interamericano de los derechos humanos. Una modernización que pasa por no apartarse de los principios que inspiraron la redacción de la Declaración Universal de 1948. De hecho, son esos principios originales los que han motivado nuestras acciones y a los que nosotros hemos apelado de manera permanente. Reivindicamos precisamente, queridos colegas, su vocación universal, válida y con igual alcance para todos los habitantes de nuestra América, sin distinción de orígenes o credos. Un espacio integral de los derechos humanos donde los individuos y las organizaciones humanas puedan acudir para reclamar justicia frente a los abusos de los estados, pero también frente a los abusos de otras instancias de poder, como los poderes mediáticos, como las empresas transnacionales y muchos otros intereses que precisamente por su carácter global no están aún sujetos a ningún tipo de responsabilidad en esta materia. Por eso nos parece que la implementación de un verdadero instrumento multilateral de derechos humanos de carácter vinculante y no meramente declarativo para las compañías transnacionales que operan en nuestros países es una de las tareas colectivas más urgentes de nuestra era. Un lugar, el sistema interamericano, donde todos los derechos humanos sean considerados en su carácter indivisible e interrelacionado, iguales en importancia y necesarios entre sí, donde sus relatorías respondan realmente al bienestar de las mayorías y no al de unas élites que financian su funcionamiento para orientar sus labores y así confunden intereses particulares con derechos universales. Un enfoque de los derechos humanos que incluya precisamente los dos elementos que dialogan en el título de esta 44ª Asamblea General: desarrollo e inclusión. Porque para nosotros, para el gobierno de la Revolución Ciudadana, no puede existir desarrollo si este no va acompañado de inclusión social. Ante esta realidad insoslayable, nosotros reivindicamos el papel de la acción política. Apelamos al Estado como elemento regulador de un sistema económico cuya capacidad de autorregulación ha demostrado ser, cuando menos, insuficiente. Por ello, una correcta política fiscal que redistribuya el excedente sin ahogar por ello la iniciativa privada debe constituirse en un pilar fundamental para la promoción de los derechos humanos. Como también lo es la inversión pública en salud y educación, en vivienda social o en proyectos de infraestructura vial. A eso nos referimos cuando hablamos de la promoción activa de los derechos humanos y no ya solo a su defensa. Son estas preocupaciones, entre otras, las que motivaron nuestra participación en el proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de los derechos humanos. Un proceso que ya ha pasado por varias fases, pero que desgraciadamente no ha resuelto aún las grandes falencias que apuntábamos más arriba. Por ello, nos pareció una acertada iniciativa la que adoptaron los jefes de Estado de UNASUR al solicitar el año pasado al secretario general de la OEA la convocatoria a una conferencia de Estados partes del Pacto de San José. No con el ánimo de excluir a nadie, sino más bien con el objetivo de buscar conjuntamente alternativas entre aquellos países que sí hemos asumido los compromisos nacidos de este pacto y que precisamente deseamos ver al resto de las Américas sumarse a estos mismos estándares. Tras décadas de estancamiento, después de varias resoluciones de la OEA llamando e invitando inútilmente a todos los países para la ratificación de la Convención, resulta evidente que se necesitaban explorar nuevas vías. Pues bien, las conferencias de Estado parte responden a ese anhelo. Y lo cierto
es que las conferencias han acogido en su seno los debates y las propuestas más avanzadas para lograr la mejora sustantiva que nuestro pueblo está reclamando en esta materia. Por esta razón, también creímos que no era oportuno concluir el debate sobre el fortalecimiento del sistema, tal y como se pretendió en la Asamblea General Extraordinaria del año pasado, celebrada en Washington. Ciertamente el Ecuador no puede darse por satisfecho, y creo que la mayor parte de los países no podemos darnos por satisfechos con los avances registrados hasta el momento. Es más, seguimos pensando que mientras existan asimetrías tan marcadas en áreas como la financiación del sistema, el esquema de las relatorías o la propia ausencia de la universalidad, el Pacto de San José correrá el riesgo de convertirse en un arma arrojadiza entre países y organismos, en una palanca de presión política donde los derechos humanos quedan relegados a una categoría meramente instrumental, de manera que la reivindicación de uno u otro derecho se dará en la medida en que éste sea funcional a determinados intereses. Como decía, el mundo y América Latina, nuestra región se ha transformado. Allá donde proliferaban las dictaduras, los desaparecidos y los planes cóndor, hoy asistimos a una primavera de los pueblos, donde la conciencia social de los gobernantes ha crecido paralela al fortalecimiento de los derechos humanos. Por desgracia, no puedo afirmar que las tareas hayan concluido, pero es claro que a la luz de los nuevos tiempos, las prioridades deben ser otras. Si antes se enfatizaban las labores de vigilancia y denuncia ante violaciones de los derechos humanos, hoy deben multiplicarse las labores de promoción y difusión de las buenas prácticas. Si antes algunos estados se habían convertido en la mayor amenaza para sus ciudadanos, hoy son esos estados los que han ensanchado los límites de la interpretación relativos a los derechos humanos y los que tienen extraordinarios avances en sus normativas y en su constitución. Por ello, las instituciones que hemos creado para la protección y promoción de estos derechos deben responder con una transformación igualmente profunda. Solo así lograremos revertir la tendencia actual en la que han primado las denuncias de la Convención Americana en vez de las adhesiones a la Convención Americana. Quizá entonces países como Venezuela regresen a la vanguardia del sistema, a la vez que otros deciden dar el paso y ratificar el texto fundacional del mismo, cuando logremos esa transformación. Como muchos de los aquí presentes han podido constatar en estos años de debate, nuestro país decidió apostar fuerte para promover una verdadera transformación. Con total honestidad, hemos planteado nuestras críticas precisamente con la voluntad de aportar al proceso de fortalecimiento. No creemos estar ungidos, por supuesto, con la razón, que seguro que nos equivocamos, pero lo que es inaceptable es que se nos haya acusado de querer debilitar o destruir el sistema, y más aún inaceptable que estas críticas maliciosas provengan precisamente de aquellas instancias de la OEA destinadas a promover el entendimiento entre los estados, como su secretario general lo ha hecho ayer. Señoras y señores, hace solo unos meses una joven república latinoamericana, un país que en gran medida inauguró el siglo XXI en la región, por la osadía de refundar su democracia para hacerla verdaderamente popular, sufrió un intento de desestabilización política. Esos intentos aún persisten. Me refiero obviamente a la República Bolivariana de Venezuela. La región asiste preocupada a estos acontecimientos. Una crisis en Venezuela podría tener resultados geopolíticos impredecibles, y el simple hecho de una situación de desestabilización en ese hermano país nos debe a todos preocupar y comprometer. Y sin embargo, Venezuela solo puede ser resuelta. Los problemas de Venezuela solo pueden ser resueltos por los venezolanos. Esta no es solo una facultad que asiste a todos los estados, desde Westfalia, no. Es un derecho que nos hemos ganado todos los hijos de Bolívar. El principio de no injerencia es para nosotros sagrado. El presidente Maduro llamó a un gran diálogo nacional. Sectores de oposición se han demostrado dispuestos a dialogar, desde posiciones distantes, con planteamientos muy diferentes a los del gobierno. Estos sectores han evidenciado, no obstante, una importante voluntad de entendimiento que nosotros aplaudimos. El 12 de marzo de este año, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR resolvió atender una petición del gobierno bolivariano de Venezuela para facilitar, asesorar y acompañar los diálogos de paz a partir de una comisión formada por los cancilleres de todos los países y posteriormente
continuada por los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador. Junto con el enviado especial del Papa Francisco, el nuncio apostólico en Caracas, esta comisión se ha esforzado en tender puentes entre aquellos que quieren transitarlos, obviamente, desde el más absoluto respeto a la soberanía del país y a sus instituciones, como no podía ser de otra manera. Aspiramos que los esfuerzos que conjuntamente se está haciendo con la iniciativa del gobierno venezolano tengan mucho éxito. Queridos amigos, esta es la aportación que un organismo regional de carácter multilateral puede hacer a las democracias americanas: llamar al diálogo, transparentar las reglas del juego, transmitir y generar confianza. En ningún caso puede un organismo de esta naturaleza alentar el golpismo, siquiera dando voz a aquellos que desconocen la legitimidad democrática en Venezuela, aquellos que llaman a tomar por la fuerza lo que quede de las cenizas en las que pretenden dejar a su país. Efectivamente, hay muchas y buenas maneras de fortalecer las democracias en nuestros países desde los ámbitos regionales. De ellas se ha hablado extensamente en este foro y algunas parecen abrirse camino entre párrafo y párrafo de los muchos textos que aquí se producen. Pero otras prácticas parecen vestigios del pasado y no hacen sino reflejar un estado del arte más propio de la Guerra Fría en las relaciones hemisféricas. Solo así se explica el veto que tradicionalmente ha sufrido Cuba en este espacio. Un veto que la ha alejado de las cumbres de las Américas y que va desanimando a otros. Ciertamente nos gustaría asistir a una cumbre de las Américas realmente útil, insertada en el ADN del sistema interamericano, capaz de dotarlo de una visión estratégica, pero siempre desde el respeto a las identidades políticas y socioeconómicas de los países. Al respecto, me permito citar la declaración de cancilleres de UNASUR, surgida del Consejo celebrado en las Islas Galápagos hace apenas unos días. La misma dice, y cito: recuerda las expresiones de todos nuestros mandatarios latinoamericanos y particularmente suramericanos en la sexta cumbre de las Américas realizada en Cartagena de Indias, Colombia, en abril de 2012, respecto a su voluntad de que la hermana República de Cuba esté presente en la próxima cumbre de las Américas de forma incondicional y en plano de igualdad. Por coherencia con esta declaración, nosotros sostenemos lo que el presidente Rafael Correa y luego los colegas, o simultáneamente los colegas suyos, han dicho al respecto. Y el Ecuador desea reforzar los lazos entre nuestros países. Nosotros creemos que las relaciones hemisféricas todavía tienen sentido, pero no es el sentido con el que nos hemos manejado en el último siglo. Los ecuatorianos nos hemos propuesto vivir en paz y fomentar para ello una zona de paz en la región. Esto rebasa ampliamente cualquier retórica. Declarar a las Américas como una zona de paz implica, entre otras cosas, aplaudir y en la medida en que así lo solicite su gobierno, facilitar los diálogos de paz en Colombia para la finalización de un conflicto que tantos sufrimientos ha provocado. Significa también promover medidas de confianza entre países, así como condenar enérgicamente las acciones unilaterales no amistosas que sin duda sabotean estas medidas. De este modo nos hemos rebelado contra las prácticas de espionaje masivo descubiertas por el señor Snowden, el cual mostró al mundo una aterradora y hasta entonces inimaginable verdad. Una zona de paz en el hemisferio implica asimismo el fin de todo vestigio colonial, como el que aún padece nuestra región a propósito de la cuestión de las Islas Malvinas. Un tema lacerante, este último, que debe ser resuelto en el menor tiempo posible con el apoyo decidido de nuestros países. Y una verdad también lacerante, una realidad lacerante, la que implica y que ojalá tengamos la oportunidad de conocer su terminación, el bloqueo absolutamente ilegal e irracional sobre la hermana República de Cuba. Una zona de paz se construye generando paz, generando diálogo y construyendo cooperación y solidaridad. Una zona de paz supone también el desarrollo de nuevas capacidades que permitan a todos nuestros países caminar por las sendas del progreso. Una zona de paz es finalmente la condición sine qua non para hacer del entendimiento y la convivencia
la doctrina más sagrada que todos podemos predicar. Muchas gracias.